Hola, buena gente. Gracias por venir a nuestra cita en Caleidoscopio. ¿Cómo estáis? Bueno, te cuento a quién va dirigido este vídeo por si ves que te interesa o no te interesa en absoluto para si quieres seguir viendo o no. Estoy grabando este vídeo para ti si sientes que te encuentras con los mismos problemas una y otra vez. Si sientes mucha dificultad para encontrar estabilidad y cuando la encuentras no la disfrutas y vuelves a desestabilizarte, si reconoces épocas cíclicas en tu vida que, como digo, son ciclos que se repiten, variando quizás a veces la duración, pero manteniendo un mensaje, una experiencia que se va repitiendo. Si tienes una sensación en el fondo de ti como de estrés, de inquietud, pero no identificas bien de dónde viene. Si tu cuerpo se queja, si tu cuerpo tiene malestar recurrentemente, de una forma aleatoria, extraña, e incluso también si alguna vez te has sentido tan mal que has pensado y que quizás deberías irte ya de esta manifestación en este mundo. Si sientes en general que el dolor se te acumula, que hay dolor dentro de ti y que hay un dolor muy pesado, hay algo que no puedes descifrar. Bueno, mira, el otro día YouTube me propuso un vídeo que me pareció muy interesante. Hablaba sobre el trauma y el estrés postraumático. Era largo, pero decidí verlo y mientras acababa unas piezas lo estuve escuchando. Era una charla de un doctor, el doctor Marín, psiquiatra, que estaba dando a colegas suyos, médicos también. Al final me pareció tan interesante que lo he compartido con bastantes personas. Y a ti también te digo, si te interesa este tema, búscalo, porque he visto que tiene bastantes vídeos en YouTube y la verdad es que es la fuente del vídeo que estoy haciendo ahora. Esto va a ser una especie de interpretación mía o de revisión de lo que yo entendí que él estaba proponiendo y que a mí me interpeló mucho. Tan delicado me parece que lo que he hecho es escribir un texto porque quería cuidar con las palabras. Son temas muy delicados. Así que directamente, bueno, te voy a leer un poco el texto que he escrito, ¿vale? Te pongo aquí alguna imagen y al final, bueno, esto es un podcast, así que con el sonido puede bastarnos. Él hablaba, como te he comentado, sobre la depresión y el estrés postraumático, dando una perspectiva distinta de la forma en que suelen ser abordados estos cuadros. En general y personalmente estuve de acuerdo con sus propuestas. Él, tal como yo lo interpreté, desmontaba en sus argumentos la manera en la que sistemáticamente el paciente, entre comillas, es así diagnosticado y tratado en consecuencia según protocolos que están muy afianzados, como él apuntaba. Tras escucharlo tuve la sensación de estar frente a un espejo, pudiendo reconocer y esquematizar tantas cuestiones vividas. También percibí algunos síntomas de los nombrados en otras personas que he ido conociendo, que he conocido. Creo que charlas como esa, solo por el hecho de ser compartidas, ya pueden ser de utilidad. Quizás, al oírlas, podemos reconocer en nosotras mismas el camino que hemos transitado, lo tortuoso y difícil de algunos de sus tramos, y la soledad que a veces acompaña nuestras vivencias, tan personales e intransferibles que tenemos la sensación verdaderamente de estar absolutamente solos, aunque no nos damos cuenta de que son muy habituales, no están solos. Pero además, si las compartimos con un interlocutor válido, el que verdaderamente siente empatía y nos puede acompañar sin miedo, sin salir corriendo ante nuestro dolor, eso será un verdadero tesoro.
Casi todos, casi todas hemos tenido vivencias difíciles que nos han dejado una huella y que solemos ser capaces de superar, pues con estrategias naturales y además en plazos razonables, echando mano de lo que de reconfortante hemos recibido de nuestro entorno y de la vida. Pero en algunos casos hay cosas tan difíciles de transitar, tan imposibles de conciliar con la construcción positiva de una vida, que es interesante analizar qué pasa entonces. Esta dificultad es muy relativa porque no solo depende de unos hechos concretos, sino también del nivel de sensibilidad con el que percibamos cada uno de nosotros y de las herramientas emocionales que hayamos ido adquiriendo. Aún así, hay vivencias que al escucharlas, cualquier persona puede reconocer como especialmente complicadas de superar. ¿Qué pasa cuando el golpe es tan duro que rivaliza con la posibilidad de sobrevivir a él? Si nos paráramos a sentirlo plenamente en el momento en el que el trauma se produce, nuestra vida se detendría inmediatamente por el shock. Entonces, sabiamente, nuestro cerebro guarda y aísla la experiencia para que no contamine demasiado nuestras capacidades de supervivencia, como cuando nos clavamos un pincho y no lo extraemos y el cuerpo va envolviéndolo para protegernos mientras lo integra. Pero claro, en este caso es como si fuera una estaca hendida en el corazón. El caso es que el dolor insoportable que se generó solo está aguardando a salir al exterior, porque esa medida de apartar la huella en la herida solo puede ser momentánea. Aunque sea en nuestro lecho de muerte, pero tendrá que salir, habrá que verla. No puede para siempre permanecer latente, pero desactivada, sin tener consecuencias. Va dejando su impronta en nuestra vida lentamente. En algún momento habrá que mirarla y dejar que forme parte de nuestra experiencia de vida y dejar de suponer un impedimento para que estemos abiertos a lo nuevo, para avanzar, para crecer. Además, las preocupaciones y disgustos cotidianos, aunque sean pequeños, se van acumulando en circunstancias normales. Y un día una gota puede colmar un vaso que ya estaba tan lleno. Los síntomas físicos que nos incomodan son avisos de ese momento, recuerdos. El cuerpo va tanteando además si puede ya integrar en el ser la experiencia traumática, que generalmente viene de lejos. Además, de esa manera vamos compartiendo con el entorno o con el personal médico nuestros malestares, esos dolores más superficiales, eco de otros muy profundos. De esa manera podemos hacerlo sin relacionarlos con su origen, ya que sería mucho más complejo de compartir, incluso porque ni siquiera lo ubicamos o recordamos bien, porque vienen, como digo, de épocas de la infancia o incluso prenatales o de la juventud. Generalmente esos síntomas son acallados con cantidad de métodos porque el entorno no quiere ni saber y la medicina tradicional pues tampoco. Aísla y ve solamente los síntomas físicos sin hacer ningún tipo de nexo. Y nos va proponiendo drogas y químicos que es un intento de blindar la caja que guarda el desastre y acallar lo que dentro nuestra está gritando. Pero estos no hacen sino resquebrajar sus paredes, su contenedor. Esta es una forma de hablar, para visualizarlo desde luego, es una forma de, hablando de cajas y de sitios estancos, estoy intentando que hagamos una imagen de todo esto. Y un día, cuando quizás tú te sientes realizado socialmente y tu subconsciente observa que ya has cumplido con los objetivos básicos de una existencia, porque la naturaleza es así, es decir, crecer,
desarrollarse, quizás formar una familia, dejar un legado, una descendencia que asegure la especie, va y se te avecina una crisis de un tamaño descomunal que no tiene tanto sentido. O viene un gran desarreglo físico que tampoco encuentras el origen. Es simplemente porque tu ser piensa que ya no puede contener más aquello, o que es hora, que ahora, a salvo, él te encuentra a salvo con todo este entorno que has podido crear, podrías quizás abrir el dolor que dejó aquella vivencia traumática. Podrías dedicarle el tiempo para verla, sacarla y sanarla y conseguir una experiencia vital renovada, verdaderamente más plena. Porque ese es el objetivo de la vida, una vivencia plena. Pero no es tan sencillo revisar aquello, porque es demasiado. ¿Por qué? Porque, como os digo, estoy hablando de casos potentes, de experiencias descomunales, ya que todo el mundo tiene crisis. Y si la base en que nos apoyamos es y ha sido saneada habitualmente, y como digo, hemos recibido el amor suficiente, sobre todo en épocas tempranas de base de vida, que neutraliza el dolor, ese amor neutraliza el dolor, pues superaremos esas crisis aplicando la lógica y haciendo un análisis bastante objetivo que nos permita aplicar soluciones, hacer cambios conscientes. También puede pasar que por convenciones sociales o como forma de huir de algún problema que no queremos enfrentar, empecemos a tener unos hábitos que son destructivos y que van conformando un círculo vicioso, en el que cada vez nos sentimos peor y por eso volvemos a recurrir a la distracción o a la adicción. Si la causa no es muy profunda, nosotros mismos, o con un poco de ayuda, lo solucionaremos porque tendremos recursos suficientes y una tendencia constructiva. Si por el contrario hay en nosotros un dolor descomunal, no observado, no comunicado, no compartido, no comprendido, nuestra tendencia será destructiva, con nosotros mismos y o con los demás, con un resultado equivalente. Al final, la solución es proporcional al tamaño del cuerpo dolor que albergamos. Hice un vídeo y aquí os dejo el link sobre este tema del cuerpo dolor, que creo que es muy interesante y una herramienta maravillosa también que puede ayudarnos muchísimo. Para entender por qué estamos así, como dice el doctor Marín, la pregunta sería, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Nos lo podemos preguntar a nosotros mismos y esto puede ser el principio de la sanación. Nada mejor que mirar, hurgar un poco en nosotros. Pero el milagro, el verdadero milagro se produce cuando un semejante nos lo pregunta mirándonos a la cara, escuchando, comprendiendo, reconociendo la herida abierta en nosotros y el dolor que nos produjo. Los profesionales, que desde luego pueden ayudar muchísimo, pero como él reconoció en su charla, no siempre son ese ser capaz de vernos y escucharnos humanamente, realmente. La verdad que el día que el dolor no puede ser retenido por más tiempo, solo o acompañado, llegas a un infierno que has de vivir. Entonces, cuando estás ya ahí, en el fondo, eres elevado a la salida que se manifiesta por sí misma, pero hace falta tal fortaleza para no detenerse ni rendirse en esos momentos que a veces pienso que a los que nos ha tocado es porque disponemos de ese valor para sanar incluso un linaje entero y así conseguir no perpetuar el sufrimiento en los que siguen. A veces parece que es que hemos venido a eso, a limpiar. Eso sí, seguramente, una vez sanados,
aprendamos a crear, mantener y defender un ecosistema que nos sea propicio, que nos permita tener lugares seguros, entornos respetuosos, compañías adecuadas y actitudes constructivas también a nuestro alrededor, así como nosotros mismos, las nuestras, ya que el eco del estrés estará seguramente presente durante toda nuestra vida. A ver, yo entiendo perfectamente este proceso porque lo he experimentado. Por eso estoy grabando este vídeo. Cuando alguien escuchó, entendió con más claridad que yo misma la magnitud de la experiencia vivida, en un caso porque ya la conocía, y en otro caso porque me atendió verdaderamente, conectó conmigo, con la experiencia vivida, con la magnitud de esa experiencia, se abrió una ventana y el aire fresco pudo entrar, y con él la luz que alumbraba y restauraba las condiciones para crecer y fructificar con conciencia, con aceptación. Cuando pasa eso es como un milagro que no necesita mucho tiempo. Es increíble, puede ser instantáneo, pero sí necesita muchísima autenticidad y muchísimo valor. Por desgracia hay situaciones en las que el daño se produjo en el seno mismo del entorno. Pues hay historias prohibidas, ocultas, que dificultan aún más su revisión y su compartir. Son historias más difíciles, más complicadas en ese sentido para sanar que otras, como pérdidas tempranas, accidentes o tragedias que en general pueden ser más fácilmente expuestas. Y después están las heridas de la humanidad. No puedo no nombrarlas, y menos ahora, en estos momentos. El abuso, la violencia, la negación y destrucción del otro, la usurpación de una cultura, de una vida, la división entre nosotros. La verdad, no sé cómo haremos para sanar tanto dolor colectivo. No podemos detenernos más tiempo y obviar las soluciones, porque no hay tiempo. Estamos en un momento importante. Debemos empezar por nosotros y nosotras mismas. Sanar con valentía, sanar por los demás, sanar por la supervivencia de la humanidad. Creo, porque además lo he experimentado, que hay formas de ayudar a alguien que acumula mucho dolor no compartido. Ejercicios para ir liberándose poco a poco del tormento que guardamos en nuestro interior, sin que se llegue a crisis tan agudas, peligrosas y sobre todo devastadoras, o para no acumular el dolor diario tan abrumador y paralizante en nuestros días. Son algunas prácticas que ya he impartido de forma presencial en un taller que creé que se llama Cita con uno mismo. Por la experiencia propia y el descubrimiento personal de soluciones, por mi preparación y por la actividad artística que ejerzo y que puedo compartir, puedo facilitar algunas ideas y ejercicios que aporten equilibrio de una forma independiente y buscando el propio ritmo, con técnicas agradables, de fácil ejecución y con resultados muy importantes, que vayan abriendo paulatinamente una salida al dolor acumulado, intentando evitar los efectos colaterales que esos momentos traen. Además, muy importante, puede hacerse de una forma íntima. Para quien no ha encontrado todavía a quien le reconozca sin juicio, sería como una forma de prepararse, de limpiarse a sí mismo, de trabajar con constancia y mejorar de manera que ese camino que se abre para que llegue a nosotros esa ayuda que necesitamos, la veamos con más claridad, estemos más preparados para reconocerla y recibirla. Porque sin duda ir saneando el interior abre
el acceso a lo que nos hace bien en nuestro entorno también. Yo quisiera vuestra opinión. Quisiera saber qué opináis. Bueno, gracias y hasta nuestra próxima cita aquí en Caleidoscopio. Un buen lugar para tener una cita. Agur.